Bueno, muy buenos días, amigos de América Latina y el mundo. Bienvenidos a nuestro club de lectura. Un día más, leyendo esta joya, Los secretos de la mente millonaria. Llegamos a la página 36. Título: Primera influencia, la programación verbal. Bueno, esto lo tengo todo subrayado. Recuerden que yo ya he leído este libro. Así que si está todo rayado, viene algo bueno. Abróchense los cinturones y arranquemos. Comencemos por la programación verbal. ¿Qué oías en tu primera infancia sobre el dinero, la riqueza y la gente rica? ¿Oíste alguna vez expresiones como el dinero es el origen de todos los males? Los ricos son avariciosos y mezquinos. Los ricos son malvados. Está podrido de dinero. Para juntar algún dinero tienes que matarte a trabajar. El dinero no crece en los árboles. No puede ser rico y espiritual. La felicidad no puede comprarse. Poderoso caballero es don dinero. Los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. No todo el mundo puede ser rico. Nunca se puede llegar a todo. Y la infame, eso no es para nosotros. Voy a hacer un comentario. Cada uno tiene sus frases de su entorno, ¿no? Cada uno, estas son algunas de las que escuchaba T. Harv Eker, y cada uno tiene las suyas. Yo diría que una mala interpretación de la Biblia es la que más daño le ha hecho a América Latina. Definitivamente, ¿no? En la cultura del sur de Europa, mediterránea, digámoslo así, la cultura más católica, en oposición con la cultura del norte, más protestante, hay una forma distinta de ver el dinero. Les voy a contar algo. Para muchísima gente en el sur de Europa, no sé si de alguna manera en qué momento entró ese pensamiento negativo al respecto del dinero. Es como que la recompensa estaba en la otra vida, y se malinterpreta que la riqueza es mala, es sucia. Y eso fue calando hondo en la cultura latina, ¿sí? El sur de Europa. Entonces, eso pues obviamente llega a América Latina. En oposición, en el protestantismo, la cultura de ellos impregna algo que es lo contrario. Si tú eres un hijo de Dios, tienen que verse sus bendiciones en esta vida, no en la otra. O sea, si a ti te va bien en esta vida, es porque Dios te está bendiciendo. Pues claro, eso los puso a trabajar como locos para poder mostrar que Dios sí los estaba bendiciendo. Podemos interpretar cualquiera de las dos culturas de manera distante, ¿no? Diciendo, y si las analizamos, ¿cuál preferirías tú? Una cultura que, o sea, un pensamiento mejor, que te enaltece el trabajo duro diario, o una que te dice, no vale la pena ni siquiera intentarlo porque la recompensa es hacia el futuro. Eso hizo que en 2 siglos los países del norte despegaran, pero de una manera impresionante, porque trabajaban, y los países del sur de Europa se fueron rezagando cuando habían sido muy parejos prácticamente por muchos años. Es triste ver que esa mentalidad, digamos, de alguna manera sigue sobreviviendo en América Latina. Pero bueno, ya gracias a Dios estamos quebrando esos malos pensamientos. Finalmente voy a hacer otra observación. No es exclusivo de América Latina, ojo. Esto es muy importante. Cuando estaba en los Estados Unidos, frases como esta que acabamos de leer del libro son de Norteamérica. Y la cultura popular a través de las películas. Se estaba comentando un episodio, no sé de cuál, de las sagas de Spider-Man, en las cuales el tío de Ben, el tío de Spider-Man, le decía que básicamente enaltecía la pobreza, ¿no? O sea, sí, somos pobres pero honrados, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver la riqueza o la pobreza con honradez o con ser un pillo? Nada, son dos cosas distintas. Hay ricos estupendos y hay pobres muy malos. Entonces, mucho cuidado con cualquier pensamiento que tengamos asociado a eso, porque nos está haciendo un daño profundo. Continuamos. En mi casa, cada vez que pedía dinero a mi padre, le oía despotricar. ¿De qué estoy hecho yo? ¿De dinero? Yo respondía en broma, ojalá.
me llevaría un brazo, una mano o hasta un dedo. Jamás se rió una sola vez. Aquí reside el problema. Todas las afirmaciones que oíste sobre el dinero cuando eras niño permanecen en tu subconsciente como parte del patrón que está rigiendo tu vida económica. El condicionamiento verbal es extremadamente poderoso. Por ejemplo, cuando mi hijo Jesse tenía 3 años, un día vino corriendo hacia mí y me dijo: papi, vamos a ver la película de las tortugas ninja. La ponen muy cerca de casa. Por nada en el mundo podía imaginar cómo aquel niño era capaz de conocer la ubicación de los cines. Un par de horas después, la respuesta me vino en forma de anuncio de televisión de la película, al final del cual se decía el habitual eslogan: ya puedes verla en un cine muy cerca de tu casa. Otro ejemplo del poder del condicionamiento verbal llegó a expensas de uno de los participantes en nuestro seminario intensivo Mente Millonaria. Stephen no tenía problemas de ganar dinero, su reto era conservarlo. En el momento en que Stephen vino al curso, estaba ganando más de $800,000 al año y llevaba 9 años así. Pese a ello, se las apañaba con dificultad. De algún modo lograba gastarse el dinero, prestarlo o perderlo todo tomando malas decisiones a la hora de invertir. Sea cual fuere la razón, su fortuna neta era exactamente cero. Stephen nos confió que siendo niño su madre solía decir: los ricos son avariciosos y mezquinos, su dinero sale del sudor de los pobres. Se debería tener solo lo suficiente para ir tirando. Si tienes más, eres un cerdo. No hay que ser científico de la NASA para deducir lo que estaba ocurriendo dentro del subconsciente de Stephen. No es de extrañar que estuviese arruinado. Se hallaba verbalmente condicionado por su madre para creer que los ricos son avariciosos y mezquinos. Por lo tanto, su mente establecía una conexión entre rico, avaricioso y mezquino, que por supuesto es malo. Como él no quería ser malo, subconscientemente no podía ser rico. Stephen amaba a su madre y no quería que tuviese un mal concepto de él. Obviamente, según las creencias de ella, si se hiciese rico no lo aprobaría. Por lo tanto, no tenía otra opción que deshacerse de cualquier dinero de más que traspasara los límites del solo para ir tirándolo. De lo contrario, sería un cerdo. Bueno, tú pensarías que en caso de tener que elegir entre ser rico o contar con la aprobación de mamá o de cualquiera, en realidad la mayoría preferiría ser rico. Todo lo contrario. La mente simplemente no funciona así. Parece que la riqueza debería ser la elección lógica, pero cuando el subconsciente debe elegir entre emociones profundas arraigadas y la lógica, casi siempre ganan las primeras. Principio de riqueza. Cuando el subconsciente debe elegir entre emociones profundamente arraigadas y la lógica, siempre ganan las primeras. Volvamos a nuestra historia. En el curso, en menos de 10 minutos, empleando unas cuantas técnicas extremadamente eficaces, el patrón del dinero de Stephen cambió de forma espectacular. En solo 2 años pasó de estar casi arruinado a convertirse en millonario. En el seminario, Stephen comenzó a comprender que sus creencias no productivas eran de su madre y que eran basadas en la programación mental de ella y no en la de él. Así que fuimos un paso más allá y le ayudamos a crear una estrategia por medio de la cual no perdería la aprobación de su madre si se hacía rico. Fue sencillo. A su madre le encantaba ir a Hawái. Por tanto, Stephen invirtió en un apartamento frente a la playa en Maui, al que ahora manda a su madre todo el invierno. Ella está en la gloria y él también. En primer lugar, ahora a ella le encanta que su hijo sea rico y cuenta a todo el mundo lo generoso que es. En segundo lugar, él no tiene que aguantar a su madre durante 6 meses del año. Magnífico. En mi propia vida, tras el comienzo lento, empezó a irme bien en los negocios, pero nunca ganaba dinero con mis acciones. Al adquirir conciencia de mi patrón del dinero, recordé que cuando yo era joven, cada día después de trabajar, mi padre se sentaba a la mesa con el periódico, compraba las páginas bursátiles, daba un puñetazo en la mesa y gritaba:
malditas acciones. Después se pasaba a la media hora siguiente despotricando de lo estúpido que es todo el sistema y afirmando que uno tiene más oportunidades de ganar dinero jugando a las máquinas tragaperras de Las Vegas. Ahora que ya comprendes el poder del condicionamiento verbal, ¿ves cómo no es nada extraño que no pudiese ganar en el mercado de valores? Estaba literalmente programado para fracasar, programado para escoger inconscientemente las acciones equivocadas, al precio equivocado, en el momento equivocado. ¿Por qué? Para dar subconscientemente validez a mi patrón del dinero que decía, malditas acciones. Todo cuanto puedo decir es que al cavar para sacar esa mala hierba enorme y venenosa de mi jardín financiero interior, los frutos comenzaron a surgir. Prácticamente el día después de reprogramarme mentalmente, las acciones que elegí comenzaron a despegar y desde entonces he continuado teniendo un éxito asombroso en el mercado de valores. Parece increíblemente extraño, pero cuando comprendes de verdad cómo funciona el patrón del dinero, todo tiene sentido. Tu condicionamiento subconsciente determina tu pensamiento, tus decisiones y tus acciones que al final determinan tus resultados. Voy a subrayar esto, lo voy a repetir, porque este es el orden. Tu condicionamiento subconsciente determina tu pensamiento. Tu pensamiento determina tus decisiones y tus acciones que al final determinan tus resultados. Continuamos. Existen 4 elementos clave para el cambio, cada uno de ellos esencial en la programación de tu patrón financiero. Son sencillos, pero profundamente poderosos. El primer elemento de cambio es la conciencia. No puedes cambiar algo a menos que conozcas de su existencia. El segundo es la comprensión. Entiendo cuál es el origen de tu forma de pensar. Puedes reconocer que esta procede fuera de ti. El tercero es la disociación. Una vez que te das cuenta de que esta forma de pensar no eres tú, puedes separarte de ella y decidir en el presente si conservarla o desprenderte de ella, basándote en quién eres y en dónde quieres estar mañana. Puedes observar esta forma de pensar y verla como lo que es, un archivo de información que quedó atrapado en tu mente hace mucho, mucho, mucho tiempo y que ya no puedes contener verdad ni valor alguno para ti. El cuarto elemento de cambio es el reacondicionamiento. Iniciaré este proceso en la segunda parte de este libro, en la que te presentaré los archivos mentales que generan riqueza. En el caso de que quisieras avanzar un paso más en esto, te invito a que asistas al seminario intensivo Mente Millonaria, en donde te conducirá a través de una serie de potentes técnicas que te reconectarán los cables de tu subconsciente a nivel celular y de forma permanente, entrenando de nuevo a tu cerebro para que responda de forma productiva en términos de dinero y éxito. Los elementos de frecuencia y apoyo continuado resultan también importantes para que se produzca un cambio duradero, de modo que tengo otro regalo para ti. Si entras a la página web y haces clic en Free Book Bonuses, puedes suscribirte al pensamiento de la semana de la mente millonaria y cada 7 días recibirás una valiosa lección que puede contribuir a tu prosperidad. Mientras tanto, volvamos al condicionamiento verbal y a los pasos que puedes dar ahora para comenzar a corregir tu patrón del dinero. Bueno, voy a comentar acá entonces los pasos para todo esto. Primero, el primer elemento es la conciencia. Tienes que estar consciente. Es como cuando una persona va a esto de Alcohólicos Anónimos, lo primero que tiene que tener es la conciencia y el deseo de cambio. Sí, lo acepto. Eso es lo primero. Tienes que ser consciente. Tienes un problema con el dinero. Y cada uno allí donde se encuentre, donde esté escuchando lo que estoy diciendo, tiene que hacer a conciencia ese ejercicio. Sí, lo acepto. Tengo un problema con el dinero y quiero cambiarlo. Lo segundo es comprenderlo.
¿Cuál es el origen de esa forma de pensar? ¿Dónde se originó? Las conversaciones que escuchabas de quién cuando eras pequeño. ¿Cómo empezaste a moldear tu forma de pensar? El tercero es la disociación, porque una vez que te das cuenta de que esa forma de pensar no eras tú, que te fue programada, ahora puedes decidir si ese pensamiento es valioso para tu vida o lo tienes que descartar. Porque hay un montón de archivos positivos que insertaron en ti. Obviamente, tus padres no te odiaban, te querían y te dieron cosas buenas. Entonces ahí es donde tú dices, ¿esto me lo quedo o esto lo voto? Y el otro es el reacondicionamiento, que esto es lo que hablará el libro en la segunda parte. Muy bien, continuamos. Título, Pasos para el cambio, programación verbal. Conciencia. Escribe todas las afirmaciones que oías acerca del dinero, la riqueza y la gente rica cuando eras niño. Esta es la parte del libro que me parece interesante, porque el libro no es, vamos a estudiar la historia de los mayas en el siglo X. No, porque si nos pusiéramos a estudiar la historia de los mayas, no tiene nada que ver contigo, simplemente estás adquiriendo información por hobby o por tu carrera. Pero yo no quiero que leamos este libro como información a más. Quiero que hagamos los ejercicios para que vivamos esto y entre todos los que hacemos parte del club vivamos esto. Entonces, por favor, estos ejercicios a conciencia, hazlos en tu casa, escríbelo, toma una hoja de papel y empieza hoy, ahorita que termine el club, a anotar. ¿Qué tienes que anotar? Las afirmaciones que oías acerca del dinero. Recuerda, aquello que decían tus seres queridos, tus padres, tus hermanos, tus tíos, los profesores, lo que escuchabas de repente en la televisión, en la iglesia, no sé. Empieza a anotar. Y cuando lo tengas anotado, ok, comprensión, escribe cómo crees que hasta ahora han afectado dichas afirmaciones tu economía. Qué interesante. Luego viene disociación. Entonces, conciencia, comprensión, disociación. ¿Te das cuenta de que esos pensamientos representan únicamente lo que aprendiste y no forman parte de tu anatomía ni son tú? ¿Te das cuenta de que es el momento, en el momento presente, tienes la opción de ser distinto? Y ahí haces la declaración. Pon tu mano en el corazón y di, lo que oí acerca del dinero no es necesariamente cierto. Decido adoptar nuevas formas de pensar que contribuyan a mi felicidad y a mi prosperidad. Tócate la cabeza y di, tengo una mente millonaria. Antes de continuar, hagamos el ejercicio en tan solo 60 segundos. Me parecería lo más indicado. Vamos a regalarnos 60 segundos para que, por favor, si no tienes papel y lápiz, bueno, si lo tienes, por favor, ve por el papel y lápiz. Y luego vamos a dar solo 60 segundos para que esto sea poderoso, para que esto sea efectivo. Vayas anotando todo lo que escuchaste a respecto del dinero. Escribe todas las afirmaciones que oías acerca del dinero, la riqueza y la gente rica cuando eras niño. Del dinero, la riqueza y la gente rica. Sí, porque a la gente rica se le juzga, ¿no? Ay, esos ricos, ¿no? Ay, ay, ay. Vamos a dar, a partir de este instante, 60 segundos. Una vez que hayas hecho esto, vamos a dar un minuto, 60 segundos, para que escribas ahí mismo, en tu papel, en tu celular, cómo crees que hasta ahora han afectado dichas afirmaciones tu economía. 60 segundos. Repito, escribe cómo crees que hasta ahora han afectado dichas afirmaciones tu economía. Ya lo tienes anotado. Lo que escuchabas, las afirmaciones que escuchabas desde la infancia. Ya tienes anotado
¿Cómo crees que te han afectado? Ahora vamos a hacer la disociación. ¿Te das cuenta de por qué estos pensamientos representan únicamente lo que aprendiste y no forman parte de tu anatomía ni de ti? ¿Te das cuenta de que en este momento presente tienes la opción de ser distinto? Por favor, donde me estés escuchando, ponte de pie. Te pido ese favor, ponte de pie. Coloca tu mano en tu corazón, ¿sí? Donde me estés escuchando, haz este ejercicio de verdad. Y repite, di esto. Lo que oí acerca del dinero no es necesariamente cierto. Lo que oí al respecto del dinero no es necesariamente cierto. Decido adoptar nuevas formas de pensar que contribuyan a mi felicidad y a mi prosperidad. Ahora, con el dedo índice, tócate la cabeza y di, tengo una mente millonaria. Gracias. Continuamos con el siguiente título. Título, segunda influencia, los modelos de referencia. Entonces, tuvimos una primera influencia que acabamos de terminar, que es la programación verbal. A nosotros nos programaron verbalmente. La segunda es los modelos de referencia. El segundo tipo de condicionamiento al que estamos sometidos se denomina nuestros modelos. Durante tu infancia, ¿cómo eran tus padres o tus tutores con respecto al dinero? ¿Uno de ellos o ambos administraban bien su dinero o lo hacían mal? ¿Gastaban mucho o eran ahorradores? ¿Eran hábiles inversores o no invertían? ¿Asumían riesgos o eran conservadores? ¿Había constantemente dinero o era más bien escaso? ¿El dinero llegaba con facilidad a tu familia o era siempre una lucha conseguirlo? ¿Era una fuente de alegría en tu casa o era una fuente de amargas discusiones? ¿Por qué resulta importante esta afirmación? Probablemente hayas oído la expresión mono de repetición. Así somos los humanos. De pequeños aprendemos todos los modelos que tenemos alrededor. Aunque la mayoría de nosotros odiaríamos admitirlo, hay bastante verdad en el viejo dicho de tal palo, tal astilla. Esto me recuerda el chiste de una mujer que preparaba las rebanadas de jamón cocido para cenar, cortándole los dos extremos. Su marido, que ya había observado dicha práctica, le pregunta un día por qué corta los extremos del jamón. Ella le contesta, así lo hacía mi madre. Resulta que la madre de ella venía esa noche a cenar. Así que le pregunta a la suegra, ¿no? ¿Por qué cortaba el jamón de esa manera? Y ella le responde, mi madre lo hacía también siempre así. De modo que decide llamar a la abuela por teléfono para hacerle la misma pregunta. ¿Cuál creéis que fue la respuesta? Es que mi sartén era muy pequeña. La cuestión es que en general, en el ámbito del dinero, tendemos a ser idénticos a nuestros progenitores o bien adoptamos una actitud que es combinación de las que cada uno de ellos tenía. Fíjense en esto que acabamos de leer, esta historia, ¿no? La historia del jamón, o a veces la historia, otros lo cuentan como un pescado, ¿no? Es que éramos tan pobres, que el pescadito que traían, no, el pescado, le teníamos que mochar la cabeza, la cola, para que entrara en la sartencita que yo apenas tenía. Entonces, en la familia van haciendo algo que hizo el papá, que hizo el abuelo, pero no saben el origen de esa costumbre, el origen de esa, de esa actividad que se repite de manera automática. Continuamos. La cuestión es que en general, en el ámbito del dinero, tendemos a ser idénticos a uno de nuestros progenitores o bien adoptamos una actitud que es la combinación de las de cada uno que ellos tenían. Por ejemplo, mi padre era empresario de la construcción, construía entre una docena y 100 casas por proyecto. Cada proyecto requería la inversión de una enorme suma de capital,
Mi padre debía aportar todo lo que teníamos y pedir grandes sumas prestado al banco hasta que se vendían las casas y llegaba el dinero en efectivo. Por consiguiente, al comienzo de cada proyecto no teníamos dinero y estábamos endeudados hasta las cejas. Como puedes imaginar, durante durante ese periodo, papá no tenía el mejor de los humores y la generosidad tampoco era su fuerte. Si le pedía cualquier cosa que costara, aunque fuese un centavo, su respuesta estándar después de lo habitual era: ¿y yo de qué estoy hecho? ¿De dinero? Era: ¿estás loco? Por supuesto que no tenía ni un centavo, pero lo que sí lograba era esa mirada de ni se te ocurra volver a preguntar. Estoy seguro de que la conoces. Ese panorama duraba aproximadamente un año o dos, hasta que las casas finalmente se vendían. Entonces estábamos forrados de dinero. De repente papá era una persona distinta, se sentía contento, era amable y extremadamente generoso. Venía y me preguntaba si necesitaba unos dólares. A mí me apetecía devolverle su mirada, pero no era tan estúpido, así que me limitaba a decir: claro papá, muchas gracias, y ponía los ojos en blanco. Así la vida estaba bien, hasta el temido día en que llegaba a casa y anunciaba: he encontrado un buen terreno, vamos a construir otra vez. Recuerdo perfectamente que le decía: fantástico papá, buena suerte, mientras se me hundía el corazón, sabiendo los apuros que estábamos a punto de pasar otra vez. Ese patrón duró desde que tuve uso de razón, más o menos a los 6 años, hasta los 21, cuando me fui de casa de mis padres para siempre. Entonces cesó, o al menos eso creía yo. A la edad de 21 años terminé de estudiar y me convertí, lo adivinaste, en constructor. Luego pasé a otros tipos de negocio basado en proyectos. Por alguna extraña razón, hacía una pequeña fortuna, pero no tenía mucho tiempo después, ya estaba arruinado. Me metía en otro negocio y creía estar de nuevo en lo más alto del mundo, solo para tocar fondo un año más tarde. Ese patrón de altibajos continuó durante casi 10 años, antes de darme cuenta de que tal vez el problema no fuese el tipo de negocio que elegía, ni los socios, los empleados que tenía, el estado de la economía, ni mi decisión de tomarme un tiempo sin trabajar y relajarme cuando las cosas iban bien. Finalmente reconocí que tal vez, solo tal vez, estaba reviviendo inconscientemente el patrón de ingresos con altibajos de mi padre. Todo lo que puedo decir es que menos mal que aprendí lo que tú estás aprendiendo en el libro y que fui capaz de reacondicionar mi mente y salir de ese modelo tipo yo-yo para pasar a tener unos ingresos en crecimiento constante. Actualmente el impulso de cambiar cuando las cosas van bien y sabotearme a mí mismo aún aparece, pero ahora en mi mente hay otro archivo que observa ese sentimiento y dice: gracias, ahora centrémonos de nuevo y volvamos al trabajo. Qué interesante, ¿no? Porque por más que tú reprogramas tu mente, los viejos archivos vuelven y aparecen, vuelven y saltan, ¿no? ¡Poc! Y tú tienes que decirle: muchas gracias, pero no. Otro ejemplo es uno de mis seminarios en Orlando, Florida. Como de costumbre, la gente iba subiendo en fila al entarimado, uno por uno, para pedirme un autógrafo y saludarme, darme las gracias o lo que fuese. Jamás olvidaré a un señor mayor porque subió sollozando. Apenas si podía contener el aliento e iba enjugándose las lágrimas con la manga. Le pregunté qué le ocurría. Me dijo: tengo 63 años y llevo leyendo libros y yendo a seminarios desde que se inventaron. He visto a todos los conferenciantes y he probado todo lo que enseñaban. Lo he intentado con las acciones, con la propiedad inmobiliaria y he tenido más de una docena de negocios distintos. Volví a la universidad y me saqué un máster en administración de empresas. He adquirido más conocimientos que 10 hombres normales y, sin embargo, nunca he alcanzado el éxito económico. Siempre empezaba bien, pero finalmente acababa con las manos vacías. Y en todos estos años nunca pensé por qué. Pensaba que simplemente se debía
a un complejo estúpido hasta hoy. Por fin, después de escucharle a usted, todo tiene sentido para mí. A mí no me pasa nada, simplemente tenía el patrón del dinero de mi padre metido en la cabeza y eso ha sido mi némesis. Mi padre atravesó de lleno la era de la depresión. Todos los días trataba de obtener empleos o de vender cosas y venía a casa con las manos vacías. Ojalá yo hubiera entendido lo de los modelos de referencia y los patrones del dinero 40 años atrás. Qué pérdida de tiempo, tanto aprender y tantos conocimientos. Y comenzó a llorar aún más fuerte. Yo le respondí, ni hablar de sus conocimientos sean una profunda pérdida de tiempo. Simplemente han estado latentes, esperando en un banco mental, esperando que surgiera la oportunidad. Ahora que ya ha formulado usted un patrón de éxito, todo lo que ha aprendido en su vida se volverá utilizable y saldrá catapultado hacia el éxito. La mayoría de nosotros, cuando oímos la verdad, ya la sabemos. El hombre empezó a relajarse y comenzó de nuevo a respirar profundamente. Entonces apareció en su rostro una gran sonrisa. Me dio el mayor de los abrazos y dijo, gracias, gracias, gracias. La última vez que supe de él, todo le iba viento en popa. Ha acumulado más riqueza en los últimos 18 meses que en los últimos 18 años de vida. Me encanta. Insisto, puedes tener todos los conocimientos y experiencia del mundo, pero si tu patrón no está programado para el éxito, estás condenado a fracasar económicamente. Muchas veces nos vienen participantes a los seminarios cuyos padres se vieron involucrados en la Segunda Guerra Mundial y que vivieron en tiempos de la depresión. Estas personas sufren a menudo un fuerte impacto cuando se dan cuenta de lo mucho que han influido las experiencias de sus padres en sus creencias y en sus hábitos en torno al dinero. Algunos gastan como locos porque podrían perder fácilmente todo su dinero, así que más vale que lo disfrutes mientras puedas. Otros siguen el camino contrario, van guardando el dinero y lo ahorran para cuando llegue la época de las vacas flacas. Unas sabias palabras. Ahorrar pensando en que pueden llegar los malos tiempos podría parecer una decisión sensata, pero puede crear grandes problemas. Uno de los principios que enseñamos en otro de nuestros cursos es el poder de la intención. Si estás ahorrando tu dinero para cuando lleguen las vacas flacas, ¿qué es lo que tú vas a tener? Pues vacas flacas. Deja de hacer eso. En lugar de ahorrar para un día de penuria económica, concéntrate en ahorrar para el día del júbilo o para lograr pronto tu libertad financiera. Entonces, en virtud de la ley de la intención, eso es exactamente lo que obtendrás. Antes decía que en lo referente al dinero, la mayoría de nosotros tendemos a ser idénticos a uno o a ambos de nuestros progenitores. Pero también existe la otra cara de la moneda. Algunos de nosotros acabamos siendo exactamente lo contrario de lo que fueron uno o ambos de nuestros padres. ¿Por qué tendría que ocurrir eso? ¿Te suenan las palabras ira y rebeldía? Resumiendo, depende simplemente del enfrentamiento que hubieras mantenido con ellos. Por desgracia, cuando éramos niños, no podíamos decir a nuestros padres, papá, mamá, sentaos, quiero comentaros algo. No me gusta la forma en que estáis administrando vuestro dinero, ni en realidad vuestra vida, y por lo tanto, cuando sea adulto, haré las cosas de forma completamente distinta. Espero que lo entendáis. Ahora que paséis buena noche y tengáis dulces sueños. No, 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 no. La cosa no es así en absoluto. En lugar de eso, cuando nos aprietan el botón, por lo general se nos va la olla. Lo que no sale, lo que sale suena más como el niño, ¿no? Grita, ¡os odio! Nunca seré como ustedes. Cuando crezca voy a ser rico. Entonces tendré lo que yo quiera tanto como os guste o como si no les guste. Después nos vamos corriendo a nuestra habitación, damos un portazo y empezamos a porrear la almohada o cualquier otro objeto que tengamos a la mano para descargar nuestra frustración. Mucha gente que procede de familias pobres se llena de rabia
y rebeldía por ello. En muchos casos salen de casa y se hacen ricos, o al menos tienen la motivación para hacerlo. Pero hay un pequeño contratiempo que en realidad constituye un gran bache, tanto si este tipo de personas se hacen ricas como si rompen el crisma tratando de llegar a ser prósperas. Normalmente no son felices. Qué interesante, ¿no? Estamos hablando de la gente que viene de abajo y logra la riqueza. Normalmente no son felices. ¿Por qué? Porque la raíz de su riqueza o su motivación por el dinero es la ira y el resentimiento. Por consiguiente, dinero e ira quedan vinculados en su mente y cuanto más dinero tienen o luchan por conseguir, este tipo de individuos se vuelven más iracundos. Al final, su yo interior dice, estoy cansado de ser irascible y de ir estresado por la vida. Solo quiero estar tranquilo y ser feliz. De modo que preguntan a la misma mente que creó la vinculación qué deben hacer ahora con respecto a esta situación, a lo que su mente responde, si quieres deshacerte de tu ira, vas a tener que deshacerte de tu dinero. Y eso es lo que hacen. Inconscientemente se deshacen de su dinero. Gastan más de la cuenta, realizan una mala inversión, caen en un divorcio económicamente desastroso o sabotean su prosperidad de alguna forma, pero no importa porque ahora estos tipos son felices, ¿verdad? Mentira, las cosas están ahora aún peor porque ahora solo son iracundos. No solo son iracundos, sino que están arruinados e iracundos. Se equivocaron al elegir aquello de lo que deshacerse. Se deshicieron del dinero en lugar de la ira, del fruto en lugar de la raíz. Mientras tanto, el auténtico problema es, y siempre lo fue, la ira existente entre ellos y sus padres. Y mientras no se resuelva esa ira, jamás serán verdaderamente felices ni tendrán paz interior con independencia del dinero que tengan o que no tengan. La razón o motivación que tengas para ganar dinero o lograr éxito es vital. Miren, esto está tan subrayado que yo lo voy a volver a subrayar. La razón o la motivación que tengas para ganar dinero o lograr el éxito es vital. ¿Cuál es tu motivación para ser exitoso en la vida? Esa es la pregunta. Si tu motivación para adquirirlos, el éxito y el dinero, procede de una raíz no productiva, como por ejemplo el miedo o la rabia o la necesidad de demostrar lo que vales, el dinero nunca te reportará felicidad. Qué impresionante este texto. Si la razón por la cual quieres hacer dinero en la vida es porque te da miedo pasar penurias, o por ejemplo, la rabia contra tus padres, o la necesidad de demostrarle a los demás que eres exitoso, sí, porque mucha gente lo hace así, cuando consigues dinero no serás feliz. ¿Por qué? Porque no puedes solucionar ninguna de estas cuestiones con dinero. Tomemos, por ejemplo, el miedo. Durante mis seminarios pregunto al auditorio, ¿cuántos de ustedes citarían el miedo como su principal motivación para el éxito? No hay mucha gente que levante la mano. Sin embargo, luego pregunto, ¿cuántos de ustedes citarían la seguridad como uno de los motivadores principales para el éxito? Casi todos los presentes levantan la mano. Pero fíjate, tanto la seguridad como el miedo están motivados por lo mismo. El hecho de buscar seguridad viene de la inseguridad, que a su vez se basa en el miedo. Esto es increíble. Es una forma de descubrir que seamos auténticos con nosotros mismos. Tú quieres lograr dinero para no sentir miedo. No, ni más faltaba. Es para la seguridad. Es lo mismo, porque tienes pánico de no tener dinero. Entonces hay una motivación subconsciente basada en lo mismo. Así pues, más dinero disipará el miedo que más quisieras. La respuesta es absolutamente no. ¿Por qué? Porque el dinero no es la raíz del problema, es el miedo. Lo que es aún peor es que el miedo no es solo un problema, sino también un hábito. Qué impresionante. El miedo se convierte en un hábito. Por lo tanto, tener más dinero únicamente cambiará el tipo de miedo que tenemos. Cuando estábamos sin dinero, sin un peso, lo más probable es que temiésemos no conseguir más dinero nunca jamás. Ningún dinero o no alcanzar a tener lo suficiente. Una vez que logramos tenerlo, nuestro temor normalmente pasa a ser, ¿y si pierdo lo que he ganado? O todos van a querer lo que tengo. O los impuestos me van a acribillar. Resumiendo,
Hasta que lleguemos a la raíz de este problema y disipemos el miedo, no habrá cantidad de dinero alguna que pueda ayudarnos. Por supuesto, si nos dan a elegir, la mayoría de nosotros preferiría preocuparse por tener dinero y perderlo que por no tener en absoluto. Pero ni lo uno ni lo otro son modos de vivir demasiado inteligentes. Al igual que quienes actúan movidos por el miedo, muchas personas se sienten motivadas a alcanzar el éxito a nivel económico para demostrar valía. Trataré de este desafío con detalle en la segunda parte del libro. Pero, por ahora, limítate a darte cuenta de lo que no hay cantidad de dinero que pueda jamás aumentar tu valía. El dinero no puede convertirte en algo que ya eres. De nuevo, al igual que ocurre con el miedo, la cuestión de tener siempre que demostrar lo que vales se convierte en tu forma habitual de vivir. Ni siquiera reconoces que está dirigiéndote. Te tiene Te tienes a ti mismo por alguien que desarrolla al máximo su potencial, que siempre obtiene resultados excelentes, que es avesado y resuelto. Y todos estos rasgos están bien. La única pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es el motor fundamental que guía todo esto? Para la gente que actúa movida por la necesidad de demostrar su valía, no hay cantidad de dinero que pueda aliviar el dolor de esa herida interna que hace que todo y todos los que hay en la vida no basten. Ninguna cantidad de dinero ni ninguna otra cosa en realidad será jamás suficiente para las personas que sienten que no valen lo suficiente. Como ves, siempre se trata de ti mismo. Recuerda, tu mundo exterior es en todo momento un reflejo de tu mundo interior. Si crees que que no eres suficiente, aceptarás esa creencia y harás que en tu vida, nunca haya suficiente. Sin embargo, si crees que eres mucho, validarás esa creencia y crearás mucha abundancia. ¿Por qué? Porque el mucho será tu raíz, que después se convertirá en tu modo natural de ser, desvinculando tu motivación para tener dinero de la ira, el miedo y la necesidad de demostrar lo que vales. Podrás instalar nuevos vínculos que te harán ganar dinero a través de la intencionalidad y la contribución y la alegría. Entonces ya no hay miedo, ya no hay ira, no hay nada de esto. Podrás instalar nuevos vínculos que te harán ganar dinero a través de la intencionalidad. Ok, quiero este dinero para ayudar, a través de la contribución y de la alegría. De este modo, nunca tendrás que deshacerte de tu dinero para ser feliz. Ser rebelde o la antítesis de tus padres no siempre es un problema. Al contrario, si eres rebelde, como sucede a menudo con los hijos nacidos en segundo lugar, y tus progenitores tenían malos hábitos de dinero, probablemente sea bueno que sea su antítesis. Por otro lado, si prosperaron y tú estás rebelándote contra ellos, podrías sufrir serias dificultades económicas. Muy interesante. Sea como fuere, lo importante es reconocer cómo está relacionado tu modo de ser con uno o ambos de tus progenitores en lo referente al dinero. Vamos ahora a hacer el ejercicio ya para terminar. El ejercicio es este. Pasos para el cambio, modelos de referencia. Conciencia. Considera las formas de ser y los hábitos que tu padre y tu madre tenían con relación al dinero y la riqueza. Vamos a dar un minuto, ¿no? Escribe de qué modo puedes ser idéntico u opuesto a cualquiera de ellos. Muy bien. Comprensión. Otro ejercicio. Escribe el efecto que han tenido esos modelos de referencia en tu vida financiera. ¿Cómo estos modelos te afectaron a ti? Disociación. ¿Ves que este modo de ser es algo que aprendiste y que no eres tú? ¿Te das cuenta de que en el momento presente tienes la opción de ser distinto? Por favor, ponte de pie. Yo no me pongo de pie porque me salgo de la cámara. Pero por favor, donde estés ahí, ponte de pie.
Ahora pon tu mano en tu corazón, ¿sí? Y di, lo que tomé como modelo en torno al dinero era la forma de actuar de ellos. Ahora yo decido la mía. Tócate con este dedo la cabeza y di, tengo una mente millonaria. Y vamos a dejar la lectura aquí el día de hoy. Muchas gracias.